Y bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a clase 7. Por todos aquellos que han persistido hasta ahora. Felicidades, bien hecho. Y falta poquito ya. Es solo esta clase de hoy y la clase del próximo domingo. Y ya concluimos nuestro curso de certificación. Pero claro, como saben, la conclusión en sí ya dependería de cada uno de ustedes después de la conclusión. Una vez que terminan todas tus respuestas y alzan todas las plataformas, ahí recién oficialmente pueden decir que concluyeron el curso. Pero de nuestra parte de este curso virtual, estamos cerrando de aquí en una semana. Y bueno, quiero dar un pequeño repaso antes de seguir con nuestro tema de hoy. Hasta ahora, en nuestra primera clase, tocamos sobre nuestro propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y una de nuestras responsabilidades como líderes es ayudar a otros a entender y cumplir su propósito de conocer a Dios y compartir esa fe con otros. Después hablamos de satisfacer necesidades, y parte de un ministerio, uno de los enfoques es satisfacer necesidades, y ese hacemos simplemente al ver una necesidad, analizar maneras de resolverlo, establecer un plan y implementar ese plan. Después hablamos de formar equipos de voluntarios. Claro, no debíamos estar trabajando solitos. Somos mucho más eficaces a largo plazo cuando tenemos un equipo de trabajo ayudándonos. Y para formar equipos de voluntarios aprendimos que debemos reclutar a las personas correctas, colocarlos en las posiciones correctas, modelar cómo queremos que dirijan, proveerle a nuestros voluntarios los recursos que necesitan, capacitar a nuestros voluntarios y regularmente evaluar al equipo. Después aprendimos un poco sobre el panorama completo, y esto significa trabajar estratégicamente, principalmente con nuestros pastores, y los últimos 2 clases han tocado ese punto de trabajar con nuestros pastores, pero también tiene que ver con trabajar con los otros departamentos ministeriales para encontrar mejores prácticas, crear sinergia y eliminar la competencia entre los ministerios y trabajar juntos. En lugar de operar individualmente, los pastores y líderes de jóvenes deben trabajar juntos hacia un propósito unificado. Y podemos ver esta lista de 4 cosas que hemos tocado a través de este curso. Primeramente, en un sentido negativo, digamos, algo para mejorar. En muchos casos encontramos que si un ministerio no es muy eficaz, no está creciendo, no está funcionando bien, en muchos casos es porque una de estas cuatro cosas no están como deberían estar. A veces nos perdemos de nuestro propósito y invertimos demasiado mucho tiempo en cosas que no producen fruto espiritual en la vida de la gente, sino que simplemente producen diversión o entretenimiento, distracción, y a largo plazo eso no produce pasión por el ministerio y no produce futuros líderes y voluntarios, sino que simplemente se vuelve un pasatiempo. Es muy importante que recordamos nuestro propósito principal. También si un ministerio no satisface necesidades, tampoco no va a funcionar ser muy eficaz. Y a veces nos enfocamos simplemente en la próxima actividad, el próximo domingo, el próximo sábado, el próximo culto, y nos olvidamos que la gente que están viniendo con cargas y luchas, y tenemos la oportunidad, así como hizo Jesús, de ayudarle a aliviar ese carga y satisfacer necesidades. Y cuando satisfacemos necesidades,
mostramos ese amor de Dios para otras personas. Y cuando implementamos en nuestro ministerio un enfoque en satisfacer necesidades, desarrollamos en nuestros adolescentes y jóvenes la pasión y amor hacia otras personas y la pasión de servir a otras personas. Y a veces también nuestro ministerio no crece mucho porque intentamos hacer todo solos. Y podemos hacer hasta un cierto punto, pero somos mucho más eficaces cuando tenemos otras personas que nos pueden ayudar. Y claro, a veces no vemos la panorama completo, simplemente nos enfocamos en el ministerio de jóvenes. A veces nos emocionamos, incluso estamos con mucho entusiasmo y pasión por el ministerio y queremos hacer todo de una vez. Y aunque trabajamos mucho, a veces no es muy beneficioso para la iglesia en general, porque a veces cuando tomamos mucho enfoque para los jóvenes y tenemos evento tras evento y actividad tras actividad y sobrecargamos el calendario de actividades juveniles. Entonces, para dar un ejemplo, un ministerio de niños que necesita de esos adolescentes y jóvenes como voluntarios para sus actividades, no pueden desarrollar esas actividades porque el Ministerio de Jóvenes siempre le están ocupando con otras cosas. Y tampoco, si nosotros estamos apartados, no estamos viendo cómo pueden transicionar de niñez a adolescencia y de adolescencia a adultez. Y también creamos un club aparte, donde los jóvenes vienen ahí porque les gusta ahí, pero nunca se integran con la iglesia. Y en muchos casos vienen los sábados para el culto de jóvenes, pero no vienen para los domingos, para el culto general. Y para agregar uno más, y vamos a estar hablando un poco más de esto hoy, es alcanzar a esta generación. Entonces eso estaremos tocando un poco hoy, cómo alcanzar a esta generación, más específicamente a quién estamos intentando alcanzar, dónde le encontramos y cómo lo hacemos de un ministerio. Y eso es nuestro tema de hoy, el quién, dónde y el cómo de un ministerio. Y el próximo domingo cerramos este curso con nuestro último clase enfocado específicamente en ministerio de adultos jóvenes. Para cumplir nuestro llamado como líderes de jóvenes, para alcanzar a esta generación, debemos estar mirando afuera de los cuatro paredes de nuestro templo, de nuestra iglesia. Estar enfocados solamente en aquellos que ya están adentro del ministerio no es suficiente. Es importante, claro, pero debemos tener estrategias que van más allá de esos cuatro paredes. Los ministerios de jóvenes deben encontrar diferentes formas de alcanzar a nuevos asistentes y familias. Y el saber saber quién estamos tratando de alcanzar, dónde podemos encontrarlo y cómo alcanzarlos, son 3 pasos claves hacia la construcción de un ministerio efectivo. Y son preguntas bastante amplias, preguntas que no voy a poder responder al 100% con tu caso específico, porque hay tantos factores que considerar para tomar en cuenta, y cosas como el lugar en donde vives, la cultura ahí, y varias cosas. Pero sí podemos dar algunos puntos generales y les animo a siempre ir analizando esas 3 preguntas para alcanzar a esta generación, en dónde se encuentran, tal como son, usando estrategias intencionales para iniciar su caminar con Cristo, su desarrollo espiritual y su involucramiento en el plan de Dios. Entonces, junto a esos primeros 4 puntos que tocamos en las clases anteriores, otra cosa que deberíamos estar constantemente analizando y teniendo en cuenta al momento de planear nuestras estrategias es el quién, el dónde y el cómo. Enfocarse únicamente en aquellos dentro de su ministerio, como dije, no es suficiente.
pero muchas veces las iglesias hemos diseñado programas, planificado eventos y puesto todo nuestro enfoque y toda nuestra prioridad en el ministerio en aquellos que ya asisten a nuestro grupo. Y claro que hacer que aquellos que están conectados con la iglesia local crezcan espiritualmente sigue siendo vital, sigue siendo de mucha importancia, y claro que deberíamos tener buenas estrategias para ayudarles a crecer. Sin embargo, el ejemplo del ministerio que nos dejó Jesucristo fue uno que claramente fomentaba alcanzar a nuevas personas que no conocían a Dios. Jesús fue a donde estaba la gente, enseñó en la sinagoga, pero también ministró a las personas fuera de ella, personas que realizaban sus actividades diarias. Jesús valoraba ganar al perdido, y esto debe ser el principal enfoque del ministerio de hoy. Saber a quién está tratando de alcanzar, dónde puede encontrarlos y cómo puede alcanzarlos. Son 3 pasos claves hacia un ministerio saludable. Y bueno, yo no creo que hay ninguna duda que todos acá saben bien que tenemos que alcanzar a los perdidos. Esto no es información nueva para ninguno de ustedes. El punto que quiero enfatizar hoy es ser intencional en crear un plan. Y muchas veces no hacemos las cosas que son obvias para nosotros porque simplemente no tomamos el tiempo de escribir un plan para cumplirlo. Simplemente es, ya sé eso y voy a dejar eso en el fondo de mi mente, pero nunca se va de acá hacia un plan. Entonces, antes de seguir respondiendo esas preguntas, el quién, el dónde y el cómo, hablar un poco de esta generación. Algunos puntos nomás que menciona nuestro manual, nuestro libro, de cómo es nuestra generación actual. Un punto muy importante en esta generación es la justicia social. Y especialmente en Estados Unidos y en Canadá veo mucho esto. Igual, si no estamos de acuerdo con su movimiento, es para mí muy impresionante ver a los jóvenes hoy en día de Estados Unidos, los jóvenes no creyentes, y cómo se apasionan por el movimiento del LGTB, no sé, algo así, por los homosexuales y la igualdad y todo eso. Aunque no estamos de acuerdo con el movimiento, no hay ninguna duda que ellos sienten una gran pasión por esa característica de igualdad. Y cuando tienen esa pasión, no temen marchar por las calles, no temen poner sus banderas y todo eso. Y en muchos casos vemos cosas así, que cuando algo le apasiona a los jóvenes, se mueven con todo y invierten todo y dan todo sin ningún miedo, si es que podemos motivarle de la forma correcta. Y la justicia social es algo muy importante para los jóvenes de hoy. Los jóvenes constantemente están siendo bombardeados con malas noticias, con pobreza, con guerras y todo eso, y ya se están hartando de todo eso. Entonces más y más vemos que llega al punto de romper y ya quieren hacer algo al respecto, ya se están cansando de sentar y ver nomás, quieren ser partícipe de algo, pero al mismo tiempo no quieren perder su tiempo, en muchos casos no quieren arriesgarse mucho, pero si encontramos algo que le apasiona, se van a mover. Son un grupo muy apasionado cuando encuentran la cosa correcta. Y esta generación es un recurso muy poderoso para ministrarle a nuestras comunidades y el mundo. Los jóvenes a menudo son muy malentendidos. Es muy fácil simplemente calificarles como perezosos, apáticos, egoístas, desinteresados, que siempre están ahí por su teléfono y no quieren saber nada más de nada. Sin embargo, cuando se les desafía de la manera correcta, están preparados para vencer. Muchos líderes de jóvenes ponen las expectativas extremadamente bajas.
a mí me ha sorprendido muchas veces la cantidad de veces que delego algo a un joven que tal vez no ha sido muy activo, tal vez siempre está en el fondo, no se involucra mucho, pero cuando le das ese desafío, se prende, y siempre me sorprende ese pasión que los jóvenes tienen cuando se le da algo para hacer, cuando le involucras a ellos. Y pedirles a los jóvenes que simplemente se sienten y escuchan una lección semanal, una lección cada sábado, no es muy inspirador. Estamos ministrándole a la generación más informada de la historia. Ellos reciben contenido diariamente sin parar, y si nuestro culto de sábado es nada más que una fuente más de contenido y de información, no va a tener mucho impacto. Si todo lo que hacen en la iglesia es recibir información, no tendremos ese impacto deseado. Pero si unimos teoría, por decirlo así, y práctica, y podemos balancear bien esas dos cosas, podemos tener un mayor impacto. Los jóvenes tienen el potencial para producir tremendos cambios. Si las iglesias no pueden ser relevantes y satisfacer las necesidades reales, entonces los jóvenes no estarán tan interesados. A mí me sorprende la cantidad de veces que escucho la misma cosa después de delegar un trabajo, después de decir, usted te puede encargar de esta cosa, este evento, este proyecto, esta actividad. La respuesta es casi siempre lo mismo de los jóvenes. Dicen, gracias por confiar en mí. Le presento un proyecto y se nota en su cara que están ansiosos por tomar esa responsabilidad, por tomar ese desafío, y siempre dicen, gracias por confiar en mí. Y creo que muchas veces por algunos paradigmas que tenemos acerca de los jóvenes, y con buenas razones, digamos, a veces no vemos ese potencial en ellos, pero le pasamos al lado y decir, no, esos jóvenes no quieren saber nada de nada, son muy desinteresados, mejor no le doy nada que hacer, pero son en muchos sentidos muy mal entendidos, que quieren hacer algo, solo están buscando la manera correcta, la cosa correcta, algo que le apasiona para hacer. Y alguien que está dispuesto a confiar en ellos suficiente y decir, yo creo en ti, yo sé que puedes hacer algo grande si es que te dedicas. Y siempre me sorprende los adolescentes cuando se les desafía. Hay un deseo profundo en los corazones de los jóvenes de hacer una diferencia. Raramente se habla de justicia social en las iglesias, por lo menos yo no escucho mucho ese punto de justicia social, pero podemos ver en la Biblia que Jesús trató con eso a manera regular. Cada vez que alimentó a los hambrientos, estaba cumpliendo con la justicia social. Las personas que tenían menos, estaba enfocado en eso para elevarle a ellos. Los jóvenes se preocupan por satisfacer las necesidades de su comunidad. Y claro que a veces se requiere un poco de esfuerzo para que inicien, para motivarle, para incentivarle, pero satisfacer las necesidades de la comunidad es una manera de impulsar y sacar el potencial de los jóvenes. Ellos quieren ver acción. ¿Cuántas veces desafiamos a los jóvenes a hacer la diferencia? En nuestras prédicas siempre decimos, sean la diferencia, pero ¿qué significa eso? A veces eso simplemente sea palabras para ellos y no tiene mucho sentido para ellos, porque tiene un significado demasiado amplio. El trabajo de un líder es no solamente instruir, pero también proporcionar maneras tangibles, prácticas y específicos para que los jóvenes puedan lograr eso, para que los jóvenes puedan poner en práctica ese hacer la diferencia y para que lo puedan ver a través de las acciones. Los jóvenes quieren ser parte de una iglesia que pone las palabras en acción. Demasiado muchas veces veo en las redes jóvenes que se apartaron de la iglesia diciendo que ellos son muy hipócritas, simplemente predican, haz esto, pero nunca le vemos haciendo esas cosas. Y es muy cierto en muchas ocasiones.
nuestras acciones tienen que complementar nuestras palabras. Y mira a sus jóvenes a los ojos durante su próxima reunión. ¿Están aburridos o están siendo inspirados? ¿Está preparando su ministerio de jóvenes? ¿O está prosperando, perdón, tu ministerio de jóvenes? Si es así, excelente, estás haciendo algo muy bien. Pero si no, ¿por qué no probar algo nuevo? Salir un poco fuera de la rutina. Sirvan juntos en alguna escuela. Visitan un asilo de ancianos. Pintan una habitación juntos. Hagan trabajo voluntario juntos. Algo. ¿Qué pasaría si creáramos un plan singular para hacer una diferencia en la comunidad? ¿Qué pasaría si le da a tus jóvenes una causa en la cual invertir sus vidas? ¿Cómo estamos equipando a los jóvenes para que no desarrollen una mentalidad de consumista? Nosotros queremos que nuestros jóvenes sienten que son, en forma de decir, emprendedores o dueños de ese ministerio, que son partes activas del desarrollo de ese ministerio. Pero muchas veces desarrollamos programas de una manera que inspira que se sienten y consumen, o vienen y participan y disfrutan de todas las actividades que planeamos. Y eso tiene su lugar, pero también tenemos que inspirarle a ser parte del avance de nuestro ministerio. Los jóvenes deben servir, como hemos hablado, pero claro, tampoco servir es suficiente. Ser una buena persona no es suficiente. Necesitan una relación profunda con Cristo. Y es a través de esa relación que desarrollamos un amor profundo por el prójimo y nos impulsa a servir. Entonces eso es algo complementario del lado teórico, las enseñanzas que le damos y las oportunidades para ponerlos en práctica. Un ministerio juvenil eficaz enseña una fe cristocéntrica y crea oportunidades para ponerlo en práctica. Se trata de balancear temas y elegir actividades estratégicas que lo acompaña y que lo ayuda a desarrollar ese tema en sus vidas. Esta generación tiene tanto potencial, pero muchas veces no se sienten escuchados o comprendidos. Y yo nunca me voy a olvidar una vez hace muchos años, cuando me fui a Canadá y me pidieron para ayudar con el Ministerio de Jóvenes por el verano y desarrollar los programas y todo eso. Y entonces me fui en un evento que estuvimos teniendo y uno por uno le estuve preguntando a los adolescentes que estaban ahí. Dije, ahora que me nombraron como líder de jóvenes, quiero planear algunas actividades y quiero saber qué es lo que te gustaría hacer a vos. Simplemente para juntar ideas, porque yo en ese tiempo no sabía qué clase de cosa le gustaba, qué querían hacer, no sabía eso. Entonces estuve teniendo una mini lluvia de ideas, preguntándole a ellos qué querían hacer. Y nunca me voy a olvidar que después de ese retiro, una chica que tenía creo que 15 años, una chica con un estilo casi gótica, digamos, muy emo, siempre con uñas negras y todo eso. Y alguien que siempre estaba muy apartado del grupo, alguien que se quedaba solo, no se involucraba mucho en los grupos, algo muy introvertida. Y ella me escribió una carta después de ese campamento, ese retiro. Y la carta decía simplemente: gracias por preguntar mi opinión. Nadie jamás en mi vida me ha preguntado por mi opinión. Y eso me impactó, que es muy cierto que muchas veces no le tomamos en cuenta a los jóvenes y ellos simplemente a veces quieren ser escuchados, quieren ser parte, quieren involucrarse, simplemente a veces no saben cómo. No son muy buenos en conectarse, no saben bien cómo llegar a ese punto donde pueden ser un impacto. Entonces nuestro trabajo como líderes es sacar eso de ellos, de ayudarles
a desarrollar esa comodidad con expresarse y ser partícipe de los proyectos y eventos y ser parte del impacto. Esta generación quiere ser parte del proceso. Pero claro, no es siempre fácil y en muchos casos cuesta ayudarles a entender eso y ayudarles a expresar eso y ayudarles a aplicar ese deseo de servir. El segundo punto que quiero tocar hoy es los jóvenes y el proceso de aprendizaje. Los jóvenes quieren ser parte de un proceso también. Debido a los avances en la tecnología, la manera en que los jóvenes aprenden está cambiando completamente. Los jóvenes de hoy en día son muy prácticos con su aprendizaje. Estas tendencias ya no pueden ser ignoradas por las iglesias. En generaciones pasadas aprendimos y recibimos conocimiento a través de transacciones. Es decir, nuestros pastores o líderes hablaron desde el púlpito y nosotros aceptáramos los mensajes como verdad. Debido a la forma en que los jóvenes se socializan hoy en día, no podemos asumir que simplemente aceptarán la fe de sus padres o de la iglesia en la que crecieron. Ya no están simplemente dispuestos a aceptar el cristianismo que es el camino correcto solo porque decimos que lo es. Vamos a encontrar hoy en día una generación muy escéptico y con muchas buenas razones. La iglesia en muchas ocasiones no ha presentado, digamos, el mejor imagen y desafortunadamente muchas veces las peores características de la iglesia son las cosas que se hacen viral y esas son las cosas que los jóvenes y adolescentes ven y entonces tienen una mala perspectiva de lo que es la iglesia, lo que hace la iglesia. Entonces son muy escépticos cuando un pastor o un líder viene y dice que mi respuesta es correcto, el tuyo está mal, ¿verdad? Es una generación muy escéptica. Los jóvenes se sentirán cada vez menos satisfechos con nuestros intentos de darles la respuesta correcta. Quieren ser parte del proceso de descubrimiento, lo que se necesita para ser cristiano en este mundo y lo que significa para ellos. No solo quieren ser oidores de la palabra, no solamente quieren venir una vez a la semana y escuchar un mensaje, sino que quieren algo práctico, algo que les sirva para sus vidas, algo que pueden aplicar a sus vidas. Quieren ser cumplidores de la palabra, no solamente oidores de la palabra. Y ver ejemplos también real que emulan a Jesús. El mensaje nunca cambia, sin embargo los métodos deben avanzar continuamente. El tercer punto es los jóvenes y la adolescencia prolongada. El ministerio de jóvenes no tiene relevancia si no aprendemos a alentar a nuestros jóvenes a aceptar la adultez en vez de vivir en una perpetua adolescencia. Ha surgido un cambio en nuestra cultura en muchos casos que ha influenciado a los adolescentes a aplazar su transición a la adultez. Los jóvenes de hoy, estadísticamente hablando, tardan mucho más en establecer su independencia financiera de sus padres. Tienen problemas conservando sus empleos, posponen el matrimonio más largo. Tienen dificultad conservando relaciones y parecen no tener mucha intencionalidad iniciativa en muchos casos. Sin embargo, siempre están ocupados haciendo algo. La iglesia no debe contribuir al problema de la adolescencia prolongada. Debemos siempre desafiar a nuestra juventud con un poco más que dirigir adoración dominical una vez al año o tal vez participando en un evento o campamento juvenil, sino que también debemos invitarle a que sean parte de la iglesia. Debemos crear líderes, no consumidores. Entonces, una vez que podemos instalar en nuestros adolescentes
la importancia de tomar responsabilidad, de tomar iniciativa por el desarrollo de su liderazgo. Y una vez que podemos hacer eso, entonces ayudamos de que queden con esa adolescencia, esa etapa de adolescencia donde no tienen muchas responsabilidades, y le ayudamos a transicionar a lo que es la adultez, que sean protagonistas del avance de un ministerio o de la iglesia. Y hacemos eso simplemente invitándoles para ser parte del equipo. Como hemos hablado en una de las clases anteriores, debemos ir formando equipos. Y estos equipos pueden ayudarte planeando cosas y a través de planear algo, también van aprendiendo lo que es responsabilidad, van aprendiendo lo que es la importancia de iniciativa, no esperar más que un líder te diga qué hacer y todo eso. Y también le da un sentir de que están haciendo algo productivo, que están siendo partícipe del ministerio. Y la forma que a mí me gusta hacer con los adolescentes es, primeramente, yo voy a hacer algo hasta que sé cómo hacerlo, básicamente. Hacer algo hasta que yo he aprendido bien. Y después voy a traer a mi equipo para que trabajen conmigo y ven cómo yo hago. Entonces, el primero es yo hago, el segundo es yo hago, ustedes observan, y para que puedan ver cómo se hace. Después, el tercer paso es ahora ustedes van a hacer y yo voy a observar. Entonces ya vieron cómo yo hago, ya saben más o menos cómo hacer. Entonces es tiempo de aplicar y ver si de verdad saben hacer y aprender de esa manera también. Y yo simplemente estaré ahí observando y asegurando que cumplen bien. Y después el cuarto es que ellos hacen más. Entonces es 4 pasos. Primero yo hago, después yo hago y tú observas, y después tú hagas y yo observo, y después tú haces. Eso es como he hecho el Ministerio Nacional y está funcionando muy bien. Tengo un equipo de varios adolescentes jóvenes, creo de 18 a 22 años más o menos, y hace 2, 3 años estamos trabajando con ellos, y ellos primeramente estaban ahí ayudando con cosas pequeñas. Por ejemplo, en un campamento ellos le delegaban algunos trabajitos pequeños, pero esenciales, y después involucrar de a poco, un poco más en el proceso, y ahora estamos en una etapa donde algunos de ellos ya están organizando, planeando y desarrollando lo que es un campamento juvenil, lo que son nuestros proyectos nacionales, nuestros encuentros, música, comunicaciones, redes sociales y varios de eso, cosas que simplemente le muestro cómo hacer, después le dejo hacer mientras que observo para asegurar que están haciendo bien, y yo no tengo ninguna duda que dentro de 2 o 3 años ellos ya van a poder hacer todas esas cosas sin mí. Y si ellos pueden encargarse de esos detalles pequeños como proyectos y eventos, entonces yo puedo ir a trabajar en otra área también. Y a ellos están muy animados cuando le presento la oportunidad de dirigir, no solamente ayudar pero para dirigir uno de estos proyectos. Se nota la pasión que le dan, lo invierten todo en ese proyecto, y hasta ahora ninguno me ha decepcionado. Siempre me sorprende verlos con tanto pasión y con tantas ganas de trabajar, y siempre presentan algo muy, muy bueno. Entonces, eso es lo que debemos hacer como líderes, es en una iglesia local, de traer a algunos ayudantes voluntarios que trabajan al lado de vos, y después, una vez que le muestras más o menos cómo tienen que hacer, darle la oportunidad de hacerlo, y simplemente estar ahí observando, dando ideas y sugerencias mientras que va, dando apoyo si están estancados y no saben cómo hacer. Y una vez que van aprendiendo eso, aplicando eso y teniendo esa experiencia, ya puedes ir delegando más hacia ellos, y ellos van a tener ese sentido de que
son parte del equipo de trabajo. Y cuando ellos están motivados, cuando ellos están animados y haciendo esas cosas, te libera para que usted pueda enfocar en otras áreas, porque siempre hay algo que hacer en el ministerio. Nunca vas a delegar el trabajo y después sentar y descansar un mes, ¿verdad? Y disfrutar del tiempo libre, ¿no? Damos trabajo para que podamos ir creciendo y creciendo y creciendo de a poco. Y bueno, seamos claros, invitar a los jóvenes a formar parte del equipo de liderazgo, a nuestro equipo de voluntarios, a menudo produce mucha confusión. A veces hay proyectos incompletos, incumplimiento de los plazos previstos. Sí o sí va a pasar eso, no tienen mucha experiencia, pero nunca van a adquirir esa experiencia si no le dejamos fracasar primero. Como dice el famoso dicho de John Maxwell, nunca pierdo, o gano o aprendo. Y cuando ellos cometen errores, es una oportunidad para aprender cómo hacerlo mejor. Nadie va a ser perfecto desde la primera vez. Entonces, a pesar de que en un sentido es como un mini riesgo darle un proyecto, porque no siempre van a ser tan bien, pero si nuestra intención es levantar líderes fieles, no podemos esperar hasta que la adolescencia aplazada termina y ya son adultos y ahí ya tenemos experiencia, sino que deberíamos ya estar desarrollando ese intencionalidad y ese pasión en ellos desde su adolescencia. Tenemos que dar espacio a la próxima generación. Ahora es el momento de invitarle a formar parte del liderazgo, parte del equipo de trabajo. Nuestros pastores y líderes no estarán para siempre. Nosotros no estaremos para siempre. En algún momento debemos dejar el cargo a la próxima generación. Es nuestra responsabilidad prepararnos para esa transición. Entonces yo con el Ministerio Nacional, mi plan que tengo por los próximos 3 años es que de aquí en 3 años, si cualquier cosa pasa, si yo tengo que volver a Canadá, si Dios me llama a otro lado, yo voy a tener por lo menos un equipo estable que sepa cómo hacer cada parte de ese ministerio. No es decir que voy a dejar de aquí en 3 años, pero voy a tener esas personas capacitados y listos, preparados con la experiencia suficiente para dirigir para dirigir el ministerio. Y si Dios me llama a otro lado, de aquí en 3 años ya tengo para mi reemplazante establecido y capacitado. Y si Dios me llama acá por los próximos 10, 15, 20 años, entonces, gloria a Dios, esa persona que está capacitado para dirigir, tal vez esa persona se va a otro lado y va a empezar su propio ministerio y va a producir mucho más fruto en otra parte que acá mismo. Y bueno, llegamos a el quién de su ministerio. Bueno, el ministerio que se enfoca en las necesidades busca atender las necesidades de los que están fuera de la iglesia, así también como los que están dentro, claro, pero hay que tener un buen balance de ambos. Tenemos que tanto invertir en los que ya están como en las personas que están afuera. Tal vez puede ser, y en muchos casos es cierto, que tu ministerio de jóvenes ha sido principalmente o exclusivamente dirigido hacia los jóvenes que ya están adentro de tu iglesia, que vienen regularmente semana tras semana. El ministerio que se enfoca en las necesidades no solo se realiza dentro de las 4 paredes de la iglesia, sino que también en la comunidad. En muchas iglesias, con la forma que trabajan, con la forma en que están programando y diseñando sus actividades, una persona no cristiana tiene que entrar en las paredes del templo antes de ser ministrado. Y no debería ser así. Pues muy pocos son las personas que simplemente van a entrar las puertas de tu templo para probar, para experimentar o ver qué hay dentro sin que nadie haga el proceso de ir y traerle. En muchos casos, nosotros tenemos que ir a ellos primero antes que ellos van a venir a nosotros.
Entonces, vamos a considerar estos dos métodos que pueda utilizar una iglesia para relacionarse con el mundo exterior. Entonces, el primero es el método de la fortaleza. A través de este método, la iglesia anima a las personas a permanecer puras. Al apartarse totalmente del mundo exterior, las paredes de la iglesia se convierten en una fortaleza para mantener el mundo fuera. Los cristianos se comunican y se apoyan mutuamente, pero para alguien de afuera para que conozca a Dios, debe hacer un enorme salto cultural y penetrar la fortaleza de la iglesia. Entonces, creo que tiene un origen positivo de querer aislar, para querer mantenernos puros, pero el resultado nunca es algo beneficioso, porque nos aislamos del mundo y creamos muy poca oportunidad para que nuevas personas lleguen a conocer, desarrollar su fe y compartir esa fe con otros. El otro método es el método de la fragancia. Cuando pensamos en la fragancia, pensamos en una aroma, y esa aroma, esa fragancia no hace nada cuando está contenido en una botella, pero cuando se libera, comienza a tener un impacto y finalmente puede penetrar en la atmósfera. Y de la misma manera, cuando satisfacemos las necesidades de la comunidad externa, la fragancia de nuestras buenas obras comienza a penetrar en los corazones de las personas en la comunidad, alcanzándolas con el conocimiento de Cristo. El método de la fortaleza, aunque tal vez se viene de un origen con buenas intenciones, el resultado es que se aíslan demasiado, que dejan de alcanzar, dejan de servir, dejan de impactar, simplemente se quedan entre ellos y no se enfoca tanto en ese propósito tan importante de ir y alcanzar a otros. Y en muchos casos vemos esa clase de iglesias que empieza tal vez con buenas intenciones, se vuelven muy legalistas, se vuelven muy orgullosos, a veces crean que son mejores que otros en muchos sentidos, siempre usan lenguaje constantemente como nosotros los santos acá adentro y ellos los pecadores del mundo afuera, y no hay una relación con la gente, es muy nosotros céntrico. Irónicamente. Jesús nos da un ejemplo de discipulado intencional de nuestros círculos internos, pero también un ministerio continuo hacia las necesidades de las comunidades afuera. Entonces, volviendo al punto principal, el quién del ministerio. Cuando nosotros estamos planeando estrategias, cuando estamos planeando nuestros calendarios de eventos o actividades o programas, no nos olvidamos de tomar en cuenta y escribir actividades, proyectos, programas y estrategias intencionales para también alcanzar a las personas que están fuera de la iglesia. Eso no siempre tiene que ser una campaña evangelística, pero claro, eso es una opción. Puede ser actividades de servicio, puede ser un evento que está diseñado para personas nuevos, puede ser algo como un torneo de fútbol que atrae a muchas personas y usar esas herramientas como oportunidad de evangelizar. Entonces, estrategias deben ser tanto para los que están adentro como las que están afuera. Y si no seamos intencional en nuestro calendario, en planear actividades para alcanzar personas de afuera, muchas veces eso se deja a un lado. Entonces, cuando hablamos del quién, tomamos en cuenta las personas que están adentro y las personas que están afuera. Entonces, la pregunta es, ¿cómo alcanzamos a la persona que están afuera? Pues eso va a variar mucho, dependiendo de una multitud de factores. No creo que existe una estrategia universal que siempre funciona en cada parte del mundo, en cada circunstancia, ¿verdad? Eso es algo que deberíamos ir desarrollando. Pero la idea es de pensar, meditar
constantemente y orar constantemente, pues a través de meses, años, para ir pensando en cómo podemos alcanzar a esas personas. Algo que podemos hacer es simplemente salir y caminar por nuestra comunidad. A veces podemos llevar un grupo pequeño, nuestro grupo de jóvenes, y salir por las calles una cuadra a la vez, y ir caminando y orando juntos, intencionalmente buscando qué necesidades hay en nuestra comunidad específica, qué clase de jóvenes hay por acá, qué están haciendo los jóvenes en nuestra zona, dónde son sus hobbies, sus intereses. A veces podemos involucrarnos en eso. Si vemos cerca de la iglesia hay una cancha de fútbol, ¿por qué no ir con nuestro grupo y jugar con ellos? Pero constantemente orar y analizar. Yo creo que Dios va a abrir puertas, va a mostrarnos dónde están las oportunidades para servir o para alcanzar ese grupo. Recuerda que esta generación es bastante diferente que generaciones anteriores, y en el siguiente nivel 2 de este curso de certificación, habla de varias de esas características. Es muy interesante los datos. Pero una vez concluido este curso, recomiendo que sigan aprendiendo con el siguiente nivel. Está muy bueno y lo puedes hacer todo en la plataforma, pero ahí puedes ir viendo un poco más qué características describan a esta generación de hoy, cómo son, cómo piensan, y alguna de esas detalles. Entonces, las preguntas que deberíamos estar haciendo es: ¿cuáles son las estrategias para aquellos que están adentro de la iglesia? ¿Y cuáles son las estrategias para aquellos que están afuera de la iglesia? Y si faltamos uno de estas dos preguntas, nuestro ministerio no va a ser tan eficaz. Siempre debemos tomar en cuenta ambos. Bueno, yendo al dónde de su ministerio. Versículo muy conocido, Hechos 1:8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Justo antes de que partiera de esta tierra, Jesús le dio a sus seguidores un plan para alcanzar a todo el mundo. La noticia de la salvación por medio de Jesús no era solo para el área geográfica donde Jesús realizaba su ministerio en la tierra, sino que se extendía por todo el mundo. El plan de Dios, el plan de Jesús, les dio a los discípulos hace siglos, es el plan que necesitamos seguir hoy. Y en un libro llamado Sobre el Servicio, el autor habla de ondulaciones cristocéntrico, donde un ministerio alcanza a su área local, hace referencia a Jerusalén, su región y o cultura, que sea Judea y Samaria, y a los lugares lejanos del mundo, que sería lo último de la tierra. Analizamos esos tres. Primero, Jerusalén. Jesús quiere que nosotros rescatamos a los perdidos espirituales, con quienes nosotros y nuestro grupo de jóvenes entran en contacto todos los días. Las personas que ya conocemos. Puede ser nuestros vecinos, nuestros amigos, personas que viven cerca ahí de la iglesia o en nuestra comunidad. El segundo es Judea y Samaria. Esto implica salir de nuestra zona de confort. Quizás significa aquellos que son diferentes de usted, o con quienes no nos relacionamos cada día. Podría implicar servir en un centro de rehabilitación, un albergue de indigentes. Podría implicar ministrar en una ciudad grande, si es que vivimos más en el campo, o al revés, si vivimos en una ciudad grande, puede significar salir a un campo. Pero puede viajar incluso a un lugar diferente del país. Judea y Samaria representan un área que está fuera de nuestro alcance diario, fuera de nuestra zona de confort, pero todavía forma parte de tu cultura.
hasta la última de la tierra. Hay infinitas necesidades en el mundo y ciertamente no podemos solucionarlos todos, pero sin embargo puede ser un punto de inicio de alguna causa en una parte extranjera del mundo, ¿verdad? Puede encontrar por lo menos una necesidad en una parte extranjera con la cual ocuparse, orar, apoyar y posiblemente enviar equipos para ministrar en ese área. En algunos casos, Dios llama a ciertas personas para incluso ir y vivir en otras personas, en otros países como misioneros. Entonces, pensando en el dónde del ministerio, cuando pensamos en estrategias y empezamos a armar un calendario de trabajo, un calendario de actividades y eventos, también debemos tomar el dónde en cuenta. No solamente no solamente se trata de alcanzar los que están cerca de nosotros, pero hay muchas oportunidades de alcanzar a muchas diferentes personas. Pensamos obviamente en aquellos que están cerca de nosotros, con quien nosotros y nuestro grupo entramos en contacto cada día. ¿Cómo podemos alcanzar a ellos? ¿Cómo podemos alcanzar a nuestros amigos? ¿Cómo podemos alcanzar a nuestros vecinos? ¿Cómo podemos alcanzar a aquellos que vienen todos los días a jugar en esa cancha de fútbol que está cerca de la iglesia? Y también hay muchos lugares que no están en un lugar donde se suelen ir regularmente. Pues eso puede ser como, por ejemplo, un hospital o un hogar de niños o algo así, o puede ser en otra ciudad cercana, pero algo donde no te vas todos los días. Y también tomamos en cuenta las misiones. Esto puede ser una muy buena herramienta, no solamente para alcanzar a personas en lugares diferentes, en esas partes, pero también es una oportunidad para enseñar a jóvenes a través de la aplicación, a través de ser parte de esa misión, ese viaje misionero, la importancia de misión. Y si se hace bien, en muchos casos, esos jóvenes adolescentes que se van en un viaje misionero, ya no se quedan satisfechos con no volver, ya demasiado quieren volver. Y nosotros acá en Paraguay hemos tenido muchas visitas a muchos equipos misioneros de Canadá y Estados Unidos, y algunos vienen por primera vez que no saben en qué se están metiendo, pero vienen para experimentar y casi siempre ellos, el momento de salir, ya quieren volver. Demasiado impacto tiene ir a otro lugar y ayudar en otro lugar también. Entonces, debemos preguntarnos qué podemos hacer en nuestro círculo inmediato de amigos, vecinos o comunidad. ¿Qué podemos hacer en lugares específicos fuera de nuestro círculo inmediato, como hospitales, hogares de niños en otro pueblo, país o otra ciudad o campo? Y hay algo que podemos hacer para extender ese alcance más amplio. Puede ser un viaje misionero si hay algo para hacer, hay pasión por hacer eso, digamos. Pero también puede ser algo tan simple como enviar fondos a un misionero. Acá en la Iglesia de Dios de la Profecía, cada marzo y octubre tenemos nuestro mes de misiones. Entonces, juntar tu grupo de jóvenes, hacer algo para juntar fondos para enviar a la Iglesia general para que ellos puedan usar en las misiones alrededor del mundo. Entonces, el simple acto de juntar fondos para enviar a otro lado le da ese sentido que estoy haciendo parte de las misiones mundiales, de alcanzar a toda la tierra, no solamente acá los que están cerca. Y por último, el cómo de su ministerio. Empezar donde están y tomen un paso a la vez. Eso es todo lo que podemos hacer. Empezamos donde estamos y tomar un paso a la vez. No intentes implementar demasiado de una vez. Y claro, hemos hablado de varios puntos a través de este curso y tal vez a través de eso, de pensar en eso, te vienen muchas ideas, muchos proyectos y la tendencia es querer ya implementar todo, pero debemos
trabajar en algo nuevo y al mismo tiempo formar un buen base debajo de eso para que se pueda sostener a largo plazo. Entonces, a veces tenemos que probar cosas nuevas, claro, implementar estrategias nuevas, pero no todo de una vez, asegurar que estamos cómodos con el avance. Está bien, claro, tener sueños grandes, pero esos sueños grandes no se cumplen sin muchos pasos pequeños. Y es un dicho que, digamos, un dicho lema de mí que siempre digo a los jóvenes, pasos pequeños es igual a impactos grandes. Pasos pequeños, impactos grandes. Si tomamos muchos pasos pequeños, nos sorprendería los impactos que podemos tener, los grandes resultados que podemos tener a través de esos pasos pequeños. Primero Pedro, eso está en inglés. Primero Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, ¿cómo satisfacer las necesidades que encuentra en su ministerio? Usted puede satisfacer las necesidades de otros a través de sus aptitudes. Dios da a cada persona habilidades, talentos, dones, pasiones, para satisfacer las necesidades de su prójimo. Depende de nosotros identificar y utilizar las aptitudes que están disponibles ya para nosotros. Es importante hacer un esfuerzo consciente e intencional para identificar las aptitudes y los recursos que pueden utilizar para satisfacer necesidades. Debe esforzarse por identificar las aptitudes y recursos en usted mismo primero, después en tu grupo de jóvenes y en tu iglesia. Y pensar con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer hoy de una manera eficaz? Aprovecha el potencial de los integrantes de tu ministerio, que juntos te sorprendería lo lejos que puedes llegar. Las preguntas a continuación ayudará a hacer un inventario de las aptitudes y los recursos que tienen a su disposición. Primeramente, ¿dónde veo a alguien trabajando con pasión? La pasión es un indicador de un talento o aptitud. Cuando una persona es talentosa o hábil en una área, revela su pasión y la pasión se extiende a las personas que le rodean. Cuando ve usted a una persona emocionada o con pasión sobre algo, probablemente es alguien que está trabajando en un área en el cual es muy hábil. Si alguien es muy creativo, tal vez podemos utilizar esa creatividad para hacer decoraciones o incluso para hacer afiches y cosas así. Hay personas que les gusta mucho la videografía y ahora con TikTok hay muchas personas que ya están dominando lo que es la edición de video desde su teléfono. Se aprovecha ese talento. Y algunas personas que les gusta estar enfrente, algunas personas que les gusta estar atrás, algunas personas introvertido y extrovertido, algunas personas con una gran variedad de habilidades y cosas que le gusta hacer, cosas que no le gusta. Y cuando encuentras a alguien que si le das un trabajo y lo hace con mucha pasión, es probable que ese es un área en donde esa persona va a trabajar muy bien. Entonces aprovecha eso, desarrolla eso más y darle más oportunidades para desarrollar esa pasión. Entonces el segundo es qué recursos tengo a mi disposición. Los talentos y habilidades son recursos. Tal vez alguien en su grupo de jóvenes tiene talento artístico. Como dije, ese talento puede ser usado para satisfacer necesidades de alguna forma. Entiende que cuando le da a los miembros del grupo de jóvenes la oportunidad de usar sus dones y talentos para ayudar a los demás, les estás dando una manera de satisfacer su propia necesidad de autoestima, porque se siente involucrado, se siente útil, se siente que alguien está valorando sus habilidades y su forma
de ser. Ayudar a alguien les da una satisfacción de autovalorización y saben que están haciendo algo significativo. Número 3, ¿cómo puedo usar lo que tengo? Tomando esos recursos que hemos mencionado, esas habilidades. Puede ver sus recursos de dos maneras. Podemos ver lo que tenemos y desear tener cosas que no tenemos y ver solamente nuestras limitaciones. O podemos aceptar lo que tenemos y usarlo con entusiasmo y creatividad. Nadie tiene recursos ilimitados. La clave no es esperar hasta que tenga los recursos suficientes para hacer algo. Utilizamos lo que tenemos para satisfacer las necesidades que vemos, y si hacemos simplemente eso, si comenzamos donde estamos y usamos lo que tenemos y lo hacemos con todo empeño, con toda pasión y con todo entusiasmo, veremos que Dios bendecirá nuestro ministerio y lo hará crecer y brotar de manera natural. ¿Cómo pueden mis aptitudes y recursos ser impactantes? Los recursos que tienen disponible pueden indicarle las áreas específicas del ministerio en las que pueden tener el mayor impacto. Por ejemplo, si tiene un grupo de jóvenes que son buenos cocineros, que les gusta mucho cocinar y crear comida, y son muy apasionados con el deseo de alimentar a los hambrientos. Cuando presentas ese clase de plan, se prenden con todo, se nota la pasión que le interese ese clase de proyecto. Entonces, tal vez de a poco, a largo plazo, pensamos, ok, algún día queremos implementar una cocina comunitaria, un comedor de niños, un ministerio de comida a domicilio en su ministerio. Entonces empezamos de a poco, juntamos, hicimos, bueno, cada semana vamos a preparar 5 platos y dar esos 5 platos. Y una vez que desarrollamos la forma de adquirir más recursos y hay más inversión de personas, más personas que están dispuestas a auspiciar eso, entonces eso va creciendo de a poco. No tenemos ni podemos satisfacer las necesidades de todos, pero si se enfocan en uno o algunas cosas y desarrollamos cada vez mejores prácticas y estrategias y básicamente nos volvemos profesionales en hacer un proyecto de servicio, podemos llegar a ser muy eficaz en eso. Y cuando presentamos un proyecto que ya está produciendo resultados, a pesar de lo poco que es mucho más fácil encontrar apoyo para crecer y expandir. Es mucho más probable que alguien invierta en algo que ya pueden ver que está empezando, ¿no? Muchos no les gusta invertir un sueño y potencial que puede ser que se cumpla, puede ser que no, pero cuando ven el pasión, cuando ven que están haciendo con mucho esfuerzo, con lo poco que tienen, van a decir, estas son personas que sí valen la pena invertir mi plata, invertir mi tiempo. Voy a invertir en ellos y podemos ver el crecimiento. Entonces evaluamos las aptitudes y los recursos disponibles para ver dónde puede aprovecharlos para impactar la vida de alguien. Entonces, tus dones, talentos, aptitudes, posiciones, recursos vienen directamente de Dios. Él nos bendice y bendice a nuestra iglesia con todo lo que tenemos para que podamos usarlos para hacer una bendición para alguien más. Entonces hagamos un inventario, escribe una lista de todo lo que está a tu disposición que pueda ser usado para ministrar a alguien más y ofrécelo a Dios. Cuando usted reconozca activamente que sus recursos, cuando reconozcas activamente sus recursos y trabaja diligentemente para usarlos para ministrar a las necesidades de otros, impactaremos a muchas personas. Entonces, el cómo del ministerio es empezar donde están, analizar dónde
hay personas trabajando con pasión y en qué áreas les gusta, qué están haciendo con entusiasmo. Hacer un inventario de qué recursos tenemos a nuestra disposición, tanto financiera como talentos y dones y pasiones, y analizar cómo podemos usar eso y cómo pueden mis aptitudes y recursos ser impactantes. No hace falta hacer todo, pero si empezamos donde estamos con lo que tenemos, creo que podemos llegar a hacer mucho. Entonces, una vez que te sientas para hacer un análisis, un plan, metas para tu ministerio, deberíamos tomar en cuenta el quién, tanto adentro de la iglesia como afuera. Debemos tomar en cuenta el dónde de alcanzar las personas que están en nuestro círculo interno, tanto como afuera y más lejos. Y también debemos ver el cómo, de aprovechar al máximo las cosas que tenemos en el lugar donde tenemos, y de esa manera podemos tener nuestro ministerio.